Estamos hablando de esta relación, que ocurre a todo nivel, en la convención. Son los de grupo. Aparte de eso, El tema visible también. pero es lo mínimo, porque si no, a través de Creo que esta oportunidad de este libro es importante ponerlo, ojalá sea leído por mucha gente, ya que sigue siendo un tema pendiente, la participación. Sigue siendo un tema pendiente a nivel local, regional, a nivel de país. Así que contentos de poder tener esta instancia. Muchas gracias por venir, muchas gracias a los estudiantes y las estudiantes que llegaron acá con su profesor de la asistencia social del CFT de la Universidad Católica. Agradecemos a nuestros comentaristas. Le voy a pedir a Jaime Baza, conocido por todos ustedes, Adela también, profesora acá en la universidad, y Gonzalo, que es el autor. Primero le voy a pedir a Adela si puede comentarnos el libro. Ella es doctora en sociología, es profesora ya de la Universidad Católica hace muchos años, profesora titular, se doctoró en Lovaina, así que tiene mucha experiencia en estos temas y mucho conocimiento, y yo creo que es un gran aporte, digamos, sus comentarios al libro. Adela. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este momento. Yo tengo algunas líneas que me gustaría compartir con ustedes. Y antes que todo, agradecer especialmente a Jorge, que no sé dónde está ahora, Jorge Quesada, quien fue el que me invitó, y sobre todo por cómo a través de él nos encontramos con amigos comunes. Recordábamos a Leandro Sepúlveda, gran académico, ¿no? Antropólogo y amigo de las causas, ¿cierto?, de participación. Fue colega nuestro en la Universidad Católica y sostenemos, por supuesto, una amistad. También un reconocimiento a Jorge, porque justamente al preparar estas palabras recordaba, ¿cierto?, su paso por tanta organización que tuvo y por lo que significó en una época, década del 90, su trabajo en el FOSI, que animó y motivó a muchas formas de organización y participación ciudadana. Así que, de alguna manera, esas son mis primeras palabras de reconocimiento. Bueno, en lo que nos convoca, ¿no?, me gustaría disponernos a una lectura, ¿cierto? Algunos ya lo hicieron, pero los que tuvimos la posibilidad de hacerlo previamente, es un objeto y un sujeto de interés para nuestra vida en común, relevar eso, que más que una cantidad de datos, acá lo que se plantean son preguntas sugerentes. Y bueno, además esto está en un tiempo muy convulsionado, para algunos con mucha incertidumbre, pero lo que sí de alguna manera nos desafía a eso, ¿no? Más que interpretar el texto de Gonzalo, porque tenemos la suerte de tenerlo acá y él lo va a hacer magníficamente, a mí me gustaría compartir cuestiones que tienen que ver con lo que me sugirió el texto. Son dos aspectos y después voy cerrando. Uno es que Gonzalo nos invita a hacer un trabajo de reconstrucción memorística, ¿no? Todos los que de alguna manera nos vinculamos a los procesos de construcción de memoria, tanto la social, la política, como la emblemática, podemos imaginar, ¿no?, que el proceso constituyente, por distintos motivos, ha intentado ser distorsionado. Y justamente Gonzalo arranca diciendo lo relevante que fue, lo relevante que sigue siendo, y por lo tanto, ¿cómo podemos hacer memoria de eso, ¿no? Por supuesto que quienes no les interesa hacer memoria, hay dos salidas, ¿no? Una, que fue caótico, y lo segundo, que como está recientemente,
Eso a veces los historiadores lo dicen también, como es tan reciente no se puede decir mucho de aquello, ¿no? Pero haciendo un gesto, a mí me parece que el texto nos invita a identificar los acontecimientos, pero también en su autocomprensión, ¿no? Me parece que nos ayuda a situar cómo hay que distinguir la mala memoria. Hay muchos textos en Chile, y vamos a decir que en la especialidad en la sociología, muchos insisten en la mala memoria. A mí me parece, desde un cierto lugar, con todas las limitaciones que tiene, que en realidad el trabajo que se hace es de desmemoria, ¿no? Es decir, intencionadamente influir para que de alguna manera tanto las instituciones trabajen para poner los eventos asociados y de alguna manera calificarlos peyorativamente, ¿no? Hemos escuchado sobre el octubrismo, ¿cierto?, sobre el vandalismo y sobre la delincuencia. Eso no quita que probablemente hubo excesos, como siempre se plantean en los grandes movimientos sociales, producto del malestar cultural. Eso está altamente documentado, ¿no? En este texto me parece muy interesante el trabajo de larga duración que hace Gonzalo, si uno lo puede poner en términos brodelianos, ¿no? El de los anales, el historiador de los anales. Él nos invita a ubicarnos, pero sin embargo nos moviliza a pensar cómo acciones colectivas se fueron gestando ya en la década del 2000. Antes de eso, y por supuesto el 2006 y el 2011 son fechas emblemáticas. Por lo tanto, ese ejercicio, que es memorístico, pero también es un ejercicio sociohistórico, tiene mucha densidad, ¿no? Y sería interesante, probablemente, ¿por qué yo invito a eso? No solo porque en pregrado me toca hacer clase a los muchachos jóvenes que se quieren formar en historia, en el Instituto de Historia de la Católica, de acá de Valparaíso, es porque de alguna manera el no vincularse a la historia, de alguna manera tenemos consecuencias, como por ejemplo el presentismo que vivimos actualmente en la sociedad, ¿no? Estamos de alguna manera consumidos, ¿no?, en ubicarnos sistemáticamente en el presente y si no lanzados a un futuro, ¿no? Y por lo tanto el olvido opera como un recurso que justamente este libro nos invita a salir de esta postura, ¿no? Me he saltado algunas cosas porque es distinto leerlas y yo sé que la idea es comunicarnos cara a cara, ¿no? Finalmente, me gustaría en este primer punto decir que en este trabajo de desmemoria al cual nos tenemos que resistir entonces, y por lo tanto libros como estos son más que necesarios, justamente es tratar de identificar qué lógicas y qué grupos, ¿no?, les resulta incómodo salir de lo regular, perturbarse frente a aquello que los desacomoda y sobre todo que perturbe la lógica dominante. Entonces, por eso es que no es mala memoria. La mala memoria muchas veces puede ser un recurso psicosocial o neurológico, ¿no? Acá lo que estamos enfrentando es una forma, ¿no?, en la cual los medios de comunicación también puestos en aquello ayudan a estas formas de evitar conectarnos al pasado, y eso evidentemente es justamente perder valía la historia, ¿no? Quisiera decir algo en una parte sobre el trabajo de datos secundarios. Gonzalo invita a revisar datos secundarios. Hay una cantidad de tablas que justamente lo distinto a los libros habituales, que en general pueden ser a veces un tanto perturbador a la lectura. Las tablas que entrega Gonzalo en su análisis es porque van densas, es decir, porque entrega formas muy documentadas sobre las formas de participación y cómo se fue estructurando en ese periodo
previo, ¿no? Mismo desde octubre, pero luego lo que significó la preparatoria, ¿cierto?, a este proceso, ¿cierto?, constituyente, ¿no? Un segundo elemento que me gustaría a mí plantear es que cuando el texto nos invita a mirar, y bueno, evidentemente que nosotros, aquí hay de todas las edades y por supuesto los más jóvenes, pero seguro que les rozó también aquello, la importancia y significado que tuvo, o la influencia o la no influencia de los movimientos sociales. Gonzalo pone un punto ahí muy interesante sobre cuáles fueron, ¿cierto?, las demandas que se vehicularon, ¿no? Y nosotros recordamos que los movimientos sociales o las expresiones de movimientos sociales vehicularon probablemente cuestiones básicas del desarrollo de nosotros como individuos, pero también como colectivo, como sociedad. Mujeres, jóvenes, niños, grupos de adultos o personas grandes, ¿no?, para no poner tanto tercera, cuarta edad, ¿no? A lo mejor estoy pensando en mí misma, entonces por eso lo digo, pero de alguna manera nosotros fuimos actores y sujetos, ¿no?, que estaban reivindicando en el espacio colectivo una posibilidad de redireccionar la forma como se ha ido dibujando nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué duda cabe que los movimientos sociales tienen como motivación principal mover los cercos, tener desborde? Y cuando digo eso estoy usando un concepto muy interesante que es simeliano, que dice, o sea, es la posibilidad de hacer esa forma de deconstrucción de aquellos límites que se han impuesto a nosotros o que nosotros mismos fuimos autoimponiéndonos. Probablemente, y ahí yo tomo unas preocupaciones y unas preguntas que hace Gonzalo, que seguro ustedes la van a decodificar de otra manera. Hay dos cosas sobre los movimientos sociales que a lo mejor en nuestro entusiasmo, en nuestras ganas de que nuestra sociedad sea diferente, ¿no?, que podamos derrotar todas las formas de exclusión y de segmentación, sí hay algo que, aunque no nos guste, los movimientos sociales en las últimas décadas, ¿no?, y podemos tomar, ¿cierto?, el auge que tuvieron la acción colectiva de los movimientos sociales en Chile para derrotar la dictadura civil-militar, han hecho transición como hemos hecho todos nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que los movimientos sociales en una parte se expresaron, ¿no?, categorialmente más de clase, es decir, con intereses de clase, con el fin de disputar la orientación cultural dominante, sea la económica, la política, la propiamente cultural y la social. Eso es como lo clásico de los movimientos sociales, ¿no? Pero sin embargo, la sociedad nuestra ha sufrido grandes cambios, el modelo neoliberal ha hecho lo suyo y también la dimensión política ha contribuido. Y por lo tanto, los movimientos sociales hoy día pueden gustarnos o no, o podemos ver los efectos perversos o no. Los movimientos sociales tienden a ser hoy día, como se denomina, más de carácter expresivo, ¿no? Es decir, que están mucho más arraigados a la construcción de identidades, ¿no? Identidades que en alguna parte tienen, por supuesto, todo el derecho a expresarse como tal. No obstante, como toda acción social, tanto a nivel macro como microsocial, tiene efectos que no queremos. A algunos no les gusta decir efectos perversos, pero clásicamente es así, teóricamente. Y por lo tanto, muchos de los movimientos sociales, al haberse replegado en formas identitarias, generaron también formas de opacamiento de lo colectivo, ¿no? Aunque nosotros no lo queramos ver, aunque nos afecte eso, ¿no? Es decir, que hay una paradoja, pero las paradojas hay que enfrentarlas o a las contradicciones. Es decir,
que aunque existan muchas afirmaciones, aparentes movimientos sociales identitarios, esos movimientos potencialmente, si no ponemos alerta, se pueden volver muy individualistas, ¿no? Cada uno en su causa, cada uno en su dispersión, y eso pone algún marco de acción política distinta, cada uno desde el lugar que nos parezca, ¿no? Por lo tanto, me parece muy interesante hacernos esas preguntas, porque a veces el entusiasmo inusitado que tenemos para los procesos de cambio puede ser que no advirtamos estos pequeños detalles de estas acciones colectivas. Y a veces entonces uno se pregunta si serán acciones colectivas más que movimientos sociales, lo cual ya tiene un valor, ¿eh? Las acciones colectivas siempre son producto del malestar, ¿no? que está aconteciendo, y por lo tanto son producto de las constricciones. Pero también las acciones colectivas tienen algo que es un principio y un fin, y no se concatenan a proyectos de horizontes sobre la sociedad, la construcción de bienes públicos, ¿no? De defender esos bienes públicos y de sostenerlos en el tiempo, ¿no? Nosotros hoy día defendemos mucho más lo privado. Y a mí me parecía importante decir que en la construcción de los bienes públicos podemos hacer un salto cualitativo si meditamos críticamente, para evitar pensar que lo público siempre es aquello del cual el privado no puede hacerse cargo, que es una definición muy presente por la dimensión económica, pero que es muy compleja aceptarlo eso como una naturalización, es decir, que lo público solo es aquello que está como en los márgenes. Entonces, me parece que valdría la pena preguntarse eso a propósito de la interpelación que tú haces sobre cuál es el aporte, cuál fue el aporte y cómo se visibilizaron cuestiones. Y quizás para cerrar este punto, me gustaría también expresar que hoy día se plantea también que cuando se dice, y yo misma me hago la crítica, este aporte de los movimientos sociales, es verdad que también el horizonte de lo común está mucho más desdibujado, ¿no? Pablo Coté pronuncia bellamente que vivimos un momento trans, ¿no? Y cuando se plantea trans no es solamente las transiciones identitarias y sexuales, sino que el momento trans es que hay dificultad para fijar algunos parámetros que nos ayuden a ese vivir en conjunto. Y por lo tanto, a veces en nuestro individualismo no exacerbado, tampoco queremos regulaciones, nos molestan, y de alguna manera entonces queremos la sociedad, como bien dice Martuchelli, a escala de nosotros, la sociedad a escala del individuo, ¿no? Y por último, y si ustedes me permiten, yo quisiera en esta parte sí leerla, es una última reflexión que me produce esta invitación, es que la sociedad del consumo, que está unida a la sociedad del espectáculo, ¿no? Donde todos queremos ser vistos, donde todos queremos mostrarnos, aunque a nadie le importe, pero sí el narciso y narcisa que llevamos dentro sí le importa mucho, entre otras cosas, produce la circulación de muchos objetos y artefactos. Hoy nos enfrentamos a muchas publicaciones, artículos y libros, que pueden ser meras descripciones o compilaciones. En el mundo de la academia eso es muy exigente y a veces nos vemos envueltos también en eso. Quisiera expresarle profundamente que el texto de Gonzalo nos lleva a posicionarlo fuera de ese rango. De manera transversal encontramos libertad para sondear aquello principal, separándolo de lo accesorio, aunque sean ámbitos críticos e incómodos para todos nosotros. Existe poder en los argumentos y análisis que posibilitan salir de lo superficial y conectarnos como sujetos y ciudadanos. Y finalmente, el relato trasunta acción, que sabemos que ha sido una constante en la biografía política del autor. Libertad, poder y acción, tres elementos clave en la reflexión de esa gran mujer
llamada Hannah Arendt. Por lo tanto, gracias Gonzalo, ya que este libro no es solo eso, es una obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Bueno, ahora los dejo con Jaime Baza. Él es abogado constitucionalista, conocido por todos ustedes, supongo porque es vicepresidente de la convención. Así que, sin más preámbulos, lo dejo con Jaime. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Pero sobre todo muchas gracias por escribir el libro. Yo creo que, yo no sé si algunas o algunos de ustedes están más o menos familiarizados con lo que ha sido la industria editorial desde el 4 de septiembre del 2022 en adelante, pero hay muy pocos libros que rescatan lo que fue la experiencia, digamos, popular constituyente del periodo 2019-2022, y hay una cantidad abrumadora de libros escritos desde la derecha por el Instituto de Estudios Sociales, por el Libero, por Libertad y Desarrollo, por el CEP, que están derechamente reinterpretando lo que nosotros y nosotras hicimos en clave más bien reaccionaria. Y libros, entre comillas, escritos desde la experiencia de quienes participamos, de quienes protagonizaron los procesos de cambio social que trataron de cuajar en este periodo, son muy pocos. Eso demuestra, por un lado, no solo la evidente disparidad de recursos económicos que hay detrás de la producción editorial, sino que también demuestra que hay un sector de la sociedad chilena que opera desde su posición hegemónica, desde su posición dominante, y opera a sus anchas, y hay otros que estamos tratando de, no sé, resistir, de marcar presencia. Y claro, por eso libros como este, que además tratan de rescatar una dimensión bien particular de los procesos políticos y los procesos democráticos que se levanta como una alternativa a la democracia tradicional que hemos conocido, sobre todo desde el 90 en adelante, tiene muchas dificultades para aparecer y para circular. LOM, yo creo que ha hecho un trabajo súper importante de rescate de lo que fue ese proceso. LOM sigue vendiendo, por ejemplo, la propuesta de nueva constitución que formuló la Convención Constitucional, todavía está ahí en las vitrinas de la editorial en Santiago, en Conchitoro, pero los libros, entre comillas, escritos desde la experiencia constituyente han sido muy pocos, y ha costado sacarlos. Yo no lo digo a modo de queja, lo digo solo a modo de constatación. Yo tengo un libro escrito sobre lo que fue mi experiencia como vicepresidente de la convención, que todavía está esperando una editorial que se anime, porque que no es negocio, que la derrota, que no sé qué. Entonces claro, que va pasando es que se van perdiendo experiencias políticas importantes, que yo entiendo que fueron experiencias de acumulación de poder popular, que perdimos, efectivamente, eso es evidente, pero que no por eso van a desaparecer, y no por la derrota del 4 de septiembre vamos a entender que nunca más van a volver a emerger. Yo creo que si algo muestra esta experiencia constituyente, a diferencia de las anteriores emblemáticas que hemos tenido en los últimos 200 años, es que esta logró cuajar de una manera que las experiencias constituyentes anteriores no lo lograron. Me voy a salir un poco, tengo algo preparado para comentar el libro de Gonzalo, pero si pensamos en las 4 o 5 principales experiencias constituyentes de los últimos 200 años, estoy pensando por ejemplo en la Constitución de José Joaquín de Mora en 1828, que se redactó, se aprobó, pero fue aplastada en una guerra civil, que terminó con la batalla de Lircay en enero de 1830. Ese proyecto liberal federal
desapareció y fue retomado más de 50 años después. Está la experiencia constituyente de Pedro León Gallo de 1851 durante el gobierno de Manuel Montt, que también fue aplastado duramente. Está la constituyente chica de 1925 que Arturo Alessandri gambeteó de una manera muy poco democrática y que curiosamente el presidente Lagos ocupó ese ejemplo para decirle a Gabriel Boric qué es lo que tenía que hacer después del plebiscito del 2022. Usó exactamente ese ejemplo, el de la gambeta. Está el texto de nueva constitución de Salvador Allende. Habría que considerar de alguna manera, no sé qué tan constituyente es, yo tengo mis reparos, pero habría que poner en esa historia la propuesta de nueva constitución que redactó la presidenta Bachelet en el año 2018, que algún tipo de participación popular tuvo, pero claro, muy formalizada, muy encajonada, ¿verdad?, etcétera. Y luego está la propuesta nuestra. No hay más en 200 años. En esos 200 años, yo diría que la propuesta liberal de 1828, con las condiciones de participación ciudadana de ese momento, ¿cierto?, solo hombres, propietarios, alfabetizados, tuvo una participación bastante más amplia que todas las posteriores. Esa constitución fue redactada porque se eligió un congreso constituyente. El congreso se eligió con esa apellido, ¿verdad?, para redactar la constitución, pero claro, solo hombres, solo propietarios, solo personas alfabetizadas. La de Pedro León Gallo está inmersa en un proceso de reivindicación autonomista súper potente, levantado desde las provincias, especialmente desde el norte, desde Copiapó en este caso, pero que se entronca también con el trabajo autonomista en general, autonomista de Concepción, del Biobío, con Freire, etc., que después tiene su trayectoria interesante durante el siglo XX. La constituyente chica de trabajadores y asalariados, Allende con el gobierno de la Unidad Popular y la Convención. Y es súper interesante que lo que se muestra de lo que ha sido la historia de las constituciones chilenas sean en realidad las constituciones redactadas por la fuerza e impuestas por los militares. La de 1833, redactada después de la Guerra Civil de 1829-30, redactada por el bando conservador que triunfa después de la batalla del Ircay. La de 1925, redactada después del golpe de Estado de enero de 1925, y la del 80, redactada en las condiciones que todos conocemos, ¿verdad? Entonces las tres grandes constituciones de la historia de Chile no solamente son redactadas sin participación ciudadana, sino que además son redactadas por militares después de hechos de fuerza, golpe de Estado o guerras civiles. Las tres grandes constituciones de los últimos 200 años. En cambio, las constituciones que fueron redactadas desde abajo, matizando eso, ¿verdad?, con la diferencia histórica que significa decir desde abajo en 1828 o en el año 2021, son más bien olvidadas y preteridas. Entonces, por eso me parece que es particularmente interesante el ejercicio que hace Gonzalo de rescatar una dimensión muy potente de lo que fue el siglo 2019-2022, que es precisamente el de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el libro de Gonzalo da cuenta, creo yo, de dos elementos que son muy centrales y que podrían ser también muy característicos del ciclo político que estamos viviendo. En primer lugar, la horadación evidente de la legitimidad de las instituciones de representación popular. Este es un fenómeno que se viene desarrollando y arrastrando hace mucho rato, hace décadas, y claro, estamos viendo ahora el hedor que genera la putrefacción de nuestras instituciones, con los casos de corrupción, con la acusación de violación del subsecretario del Interior, ¿verdad?, y una serie de otros elementos que dan cuenta de cómo el poder ha desbordado completamente aquellos instrumentos que estaban destinados a contenerlo.
y eso se explica en parte por el desahucio de la Constitución vigente, pero se explica también por el debilitamiento de las instituciones de representación popular, que ya no sirven al interés general, sino que sirven a intereses particulares, intereses privados. Y el segundo gran elemento que está emergiendo, que todavía no termina de cuajar, que estamos, creo yo, en un ciclo de reflujo, es la participación ciudadana. Una de las características que tuvo la revuelta de octubre en adelante es que hubo una serie de formas de organización social que fueron espontáneas, fueron masivas y espontáneas. Hay muchas razones que podrían explicar eso. La espera permanente por espacio de participación, la espera permanente por la transición a la democracia que no termina de terminar, la represión, ¿verdad?, militar desde el 19 de octubre en adelante, ¿verdad?, con estado de excepción declarado por el presidente Piñera. Pueden haber varias razones, pero lo cierto es que desde ese momento en adelante se empieza a gestar una forma de organización social distinta que no habíamos visto antes. Y claro, durante el proceso constituyente de Bachelet hubo cabildos, pero fueron cabildos muy reglados, con especificaciones, con preguntas, con un diseño piramidal que obligaba a responder cierto tipo de preguntas de cierta manera para que después pudieran ser abordadas en la etapa superior, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Con actas, pues no sé si participaron, si algunos participaron, pero con actas, que había que subir una plataforma, con un consejo observador ciudadano que estaba como permanentemente fiscalizando lo que hacía la ciudadanía, y que todo eso después fue procesado por una institucionalidad de dudosa legitimidad democrática, porque no sabemos realmente quién redactó la Constitución que emana del Ministerio del Interior. No la redactó Mario Fernández, claramente. Algún asesor, algún ayudante, bueno, en fin, pero no sabemos cómo ese camino llegó desde los cabildos hacia el texto. Hay propuestas de los cabildos que no están en el texto, como por ejemplo el del Congreso Unicameral, que emerge de los cabildos de Bachelet, que fue recogido por la Convención Constitucional y que fueron los principales argumentos que esgrimió la oligarquía para votar en contra de la propuesta que nos estábamos cargando al Senado. Pero bueno, esos cabildos no tienen nada que ver con los cabildos autoconvocados que empezaron a emerger desde octubre de 2019 en adelante. Muchos participamos de esos cabildos, muchos. Solo aquí en Valparaíso a mí me tocó participar, exponer en dos que convocaron cada uno de ellos más de 1000 personas. A fines de octubre yo participé en el cabildo en el Liceo Pedro Montt, más de 1000 personas. Había tanta gente que no cabíamos en el gimnasio, tuvo que salir al patio central. Y 2 días después de eso, los primeros días de noviembre, el 2 de noviembre del 2019, se organizó un cabildo en la Universidad de Valparaíso, en la FACSO, la Facultad de Ciencias Sociales, que llegó tanta gente que tuvimos que ir abriendo la sala de al lado, y la de al lado, y la de al lado, y la de al lado. El cabildo estaba convocado para participar en el auditorio, y llegó tanta gente que se rebalsó, se desbordó el auditorio y tuvieron que abrir 7 salas, más de 1000 personas, 2 o 3 días después del cabildo en Pedro Montt. Esa dinámica de organización social no la habíamos visto nunca. Una forma de organización autoconvocada, popular, sin liderazgos, sin pautas, sin observadores, sin fiscalizaciones, sino que efectivamente desde abajo. Y ahí la demanda constituyente empieza a emerger también como una demanda social, ¿cierto?, que cuaja de alguna manera distintas demandas sociales que se venían efectivamente levantando en las décadas anteriores y que venían postergándose de distintas maneras. Esto llega a la Convención Constitucional y está, creo yo, bien recogido en el texto de Gonzalo. Esto llega a la Convención Constitucional. La Convención hizo muchas cosas, no solamente redactó una constitución,
y logró sobrevivir. Esto lo digo medio en broma, medio en serio, pero no hay ningún muerto, no hay ningún desaparecido de la experiencia constituyente. No podemos decir lo mismo de las experiencias constituyentes anteriores, no es menor. Y decía que la convención hizo varias cosas, no solamente redactar una constitución. La convención redactó, si no me equivoco, unos 7 reglamentos distintos. Reglamento interno, reglamento de ética, bueno, en fin. Y entre los reglamentos que redactó un reglamento de participación indígena y un reglamento de participación popular. Ese documento, que es una norma, claro, no es obligatorio, pero es un texto normativo, debe ser el ensayo jurídico para diseñar un mecanismo de participación popular más osado y ambicioso de la historia de Chile. Está, creo yo, mucho más allá en términos de mecanismos, de confianza en la participación popular, de complemento en los diseños institucionales que la ley 20.500. Mucho más allá. Incorpora una serie de mecanismos que nosotros utilizamos en el diseño del texto constitucional y que dan cuenta de que efectivamente desde abajo se pueden pensar alternativas de democratización de nuestras instituciones distintas a la, entre comillas, mera representación electoral. Entre esos mecanismos, cabildos ciudadanos, iniciativas populares de norma, consultas digitales, plataformas ciudadanas y, por cierto, las audiencias públicas, dejaron en evidencia durante el trabajo de la Convención Constitucional que eso es una forma de participación que puede ser un buen complemento a la representación. Ahora, yo igual aquí quiero anotar ciertos matices. No anoté a qué hora empecé a hablar. ¿Sí? Ya, perdón. Yo igual aquí quiero anotar ciertos matices porque yo creo que corremos permanentemente el riesgo de romantizar la participación. Y yo creo que es súper importante, sobre todo dado la experiencia de la derrota, ¿verdad?, que seamos capaces de identificar, por así decirlo, las escalas o los niveles en los cuales la participación ciudadana puede operar y puede surtir sus mejores efectos, y también deberíamos ser capaces de identificar los desafíos o las amenazas que la participación ciudadana tiene que enfrentar. Lo digo porque uno de los argumentos que la derecha más esgrimió durante el trabajo de la Convención Constitucional para desvirtuar los mecanismos de participación popular fue que la Convención no los consideró. Entonces había toda una discusión, una polémica bien artificial a mi juicio, sobre el porcentaje de iniciativas populares de norma que, habiendo llegado al umbral de las firmas, estaban presentes en el texto. Y efectivamente, si uno hace un ejercicio lineal, literal, el porcentaje es bajo, efectivamente. ¿Por qué? Y aquí está lo que yo creo que es súper importante y empecemos a procesar. Porque esos mecanismos de participación popular operaron como complemento a un espacio de deliberación política formado por representantes de la voluntad popular. No estábamos plebiscitando normas que iban a ser incorporadas directamente al texto. Estábamos generando insumos desde abajo para la deliberación de representantes que fueron elegidos y elegidas para ese trabajo. Entonces uno podía decir, oye, pero es que aquí hay una iniciativa popular de norma con 15.000 firmas, no sé, la de aborto, que no está en el texto. Aquí hay otra de 15.000 firmas de, no sé, legalización de la marihuana que no está en el texto. O aquí hay una de 15.000 firmas de con mi plata no, que no está en el texto. Y yo podría decir de vuelta, ya, pero es que yo fui elegido con 45.000 votos. Y aquí hay otro con 100.000.
y más allá hay otro con 50.000 votos. Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio para entender que en ese nivel de la representación los mecanismos de participación ciudadana no necesariamente sirven para tomar decisiones, sino que para insumarlas? Y yo creo que ahí hay algo que no está suficientemente resuelto, ¿verdad? Y que no ha sido, creo yo, procesado de buena forma ni por quienes defendemos los mecanismos de participación ciudadana, ni por quienes los atacan, ¿verdad? Y esperan que la democracia sea solo representación. Y en segundo lugar, los desafíos, los otros problemas que tiene la representación. Esto los traje anotados para que no se me olvidaran. Primero, así como la representación, la participación también reproduce los sesgos que dan cuenta de nuestros límites culturales. Hay sesgos de clase, hay sesgos de género, hay sesgos de acceso a la tecnología, ¿verdad?, que generan que las posibilidades y que las condiciones materiales que todas y todos tenemos para participar efectivamente de los mecanismos de participación popular no estén distribuidos equitativamente en la sociedad. Y eso genera que muchas veces el resultado de esos mecanismos de participación reproduzca los sesgos de clase, género, raciales, ¿verdad?, tecnológicos que configuran nuestras relaciones sociales. Estos espacios de participación, cuando son presenciales, casi siempre son los fines de semana o después del horario laboral. Bueno, la posibilidad de participar efectivamente en esos espacios no se distribuye equitativamente en la sociedad. Si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si tenemos con quién dejarlos o no, si somos hombres o somos mujeres, si trabajamos o no trabajamos, y un largo etcétera. En segundo lugar, quedó muy en evidencia, sobre todo en la participación en los mecanismos de participación durante la Convención Constitucional, pero diría yo que especialmente durante el Consejo Constitucional, que la disponibilidad de recursos económicos también tiene un peso importante en la forma como se levantan mecanismos de participación, entre comillas, desde la sociedad o desde abajo. Porque no es lo mismo convocar un plebiscito nacional, en caso de que lo hubiera, por ejemplo, desde Libertad y Desarrollo, que desde la Junta de Vecinos del Cerro Esperanza, que tienen en términos de representación democrática probablemente la misma legitimidad para hacerlo, pero no cuentan con los mismos recursos. Y esto es algo que se ha visto, no sé, en los plebiscitos constitucionales que hubo en Uruguay en los últimos 10 o 12 años, en los mecanismos de participación constituyente que hubo en Islandia, en Finlandia, donde el sesgo de clase, donde la posibilidad de acceder a recursos económicos termina condicionando el resultado de los procesos de participación popular. Hay un problema también de falta de cultura participativa, diría yo, principalmente en un país como el nuestro, tan individualista, pero sobre todo tan neoliberal, donde el interés propio hace mucho rato que es nuestro principal motor de acción política. Una de las demandas más importantes que más movilizó a la ciudadanía en los últimos años fue no más AFP, pero al mismo tiempo con mi plata no. Entonces claro, no queremos más AFP, pero tampoco queremos compartir nuestros recursos, no queremos generar mecanismos de solidaridad intergeneracional. Queremos mejores pensiones, pero yo quiero mejores pensiones. No quiero que con mis recursos se financien las mejores pensiones de las personas que hoy día están jubiladas, a pesar de que yo estoy trabajando. Esa falta de solidaridad intergeneracional es uno de los ejemplos que yo creo da cuenta de la falta de una cultura participativa. Y probablemente, con esto cierro, hay cierta evidencia, ¿cierto?, de cómo los mecanismos de participación popular, sobre todo cuando desembocan en decisiones binarias, tipo plebiscito, por ejemplo, tienden a exacerbar
la polarización y el conflicto social. Que yo creo que también es una cuestión que hay que considerar, porque efectivamente no podemos olvidar que la Convención Constitucional se caracterizó por tener mecanismos de participación muy incidentes, novedosos, ¿verdad?, etcétera, pero en los cuales participó un sector minoritario de la población. El sector que no participó ha desplegado una reacción conservadora muy dura, no solamente de cara al plebiscito que perdimos el 4 de septiembre, sino que especialmente en esta reacción media autoritaria y ciertamente en clave de seguridad que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Y probablemente, hay muchos factores que explican eso, pero probablemente uno de esos factores sea perdón, estoy un poco acostumbrado a usar los lentes. La exacerbación de la polarización en ciertos momentos políticos como el presente. Bueno, nada, son algunas de las reflexiones que me motiva el libro de Gonzalo. Perdón si me extendí más de la cuenta, pero de verdad que no tomé el tiempo de cuando empecé a hablar, lo siento. Y cierro nuevamente agradeciendo a Gonzalo por haber escrito un libro como este. Yo creo que es muy importante que dejemos registro de lo que hicimos, ¿verdad? E invito muy animadamente a que lo leamos y a que aprendamos también de lo que ha sido nuestra experiencia histórica, porque las derrotas políticas son dolorosas, pero no son definitivas. No son definitivas. Y tarde o temprano ese trabajo que se hizo va a volver a cobrar vigencia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahora los dejo con el autor, Gonzalo de la Maza, sociólogo, doctorado en la Universidad de Leiden en Holanda, es profesor titular de la Universidad de los Lagos. Pero lo más importante es que es presidente de la Corporación de Innovación y Ciudadanía, ¿no es cierto? Por eso está aquí, por eso lo invitamos a presentar su libro. Así que gracias, Gonzalo. Bueno, buenos días, muchas gracias a nuestros comentaristas tan acuciosos y tan... O sea, justamente está muy bueno que haya podido Jaime venir, esa reflexión que hizo al principio de... Hay poco de procesando la experiencia, y claro, después de una derrota también uno procesa la experiencia a veces con rabia y defendiendo, en fin, etc. Es más interesante, creo yo, procesarla para aprender y para proyectarse para adelante. Y a Adela, que yo le voy a pedir que me comparta el texto después, porque era mucho más de lo que dijo, que ya fue bastante. Quería partir agradeciendo a la corporación. Yo les quiero contar que la Corporación de Innovación y Ciudadanía es una aventura colectiva que iniciamos con Javier y Margarita, que está por ahí, hace ya muchos años, para darle continuidad a un trabajo que tiene mucho que ver con esto, en definitiva, que era un trabajo que consistía en identificar experiencias innovadoras en materia de participación y sobre todo de vínculo entre el Estado y la ciudadanía. O sea, no era necesaria solamente de participación en el sentido de una organización, sino que más bien construcción de formas innovadoras. Y ese trabajo, en ese trabajo que hicimos con Adela, que nos aportó, con Jorge, al cual agradezco especialmente porque se hizo cargo hoy día de hacer, no hoy día, sino que resultara hoy día un trabajo que supone organización, producción, etcétera, invitación, para hacer posible todo esto. Bueno, la corporación tiene un funcionamiento muy menor actualmente porque estamos cada uno en nuestras cosas, en fin, pero sin embargo estuvo disponible y tomó la decisión cuando supo que existía el libro, no influida por mí, sino que agradecida por mí, de presentarlo acá en Valparaíso. Y eso para mí es muy emocionante, me estimula mucho. De hecho, estamos presentando el libro, ya lo presentamos en Santiago, en LOM, y la próxima va a ser en Castro, en la universidad, también va a haber una en Punta Arenas, en la Universidad de Magallanes, en Temuco, y así vamos a seguir, y tratando de estimular la conversación, eso es lo que más nos interesa. Entonces, dicho eso, quería señalar, digamos, el libro está escrito por dos razones principales. Una primera
es documentar lo sucedido. Y eso tiene que ver con este borramiento que se produce. No solamente, tú lo dijiste como desmemoria, pero en realidad aquí hay una cosa es muy profunda. O sea, ahora, a los 5 años del estallido y la revuelta, afortunadamente se empezó a reconversar. Yo pensé que iba a ser como un microclima que iba a darse, pero fue más que eso. El CEP organizó un foro, unas actividades. La Católica el otro día me hizo llegar un mail donde, aparte de unas actividades, con los profesores de la Católica que han escrito sobre esto, reseñaba toda la aportación que sus profesores habían hecho a las distintas instancias, entre ellas haberse hecho cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana del Consejo, junto con la Chile. Tenemos que hablar de Chile, en fin. Bueno, pero múltiples otras iniciativas. La Academia Monimo Cristiano hizo un congreso muy grande, muy innovador, muy interesante, porque era no solamente de ponencia científica, sino que también manifestaciones artísticas. Una cosa, había mucha gente. Yo fui, había mucha gente. En fin. Entonces, y en la prensa también se empezó a discutir. El desbalance está, tal como dijo Jaime. Sabemos cuáles los medios a qué le dan prioridad, pero sin embargo pasamos del peor escenario, que es esto en realidad no existió, dio lo mismo, y si lo recordamos es porque una manga de delincuentes salió a quemar lugares, no saben por qué, ¿qué pasó eso? Y luego una manga de payasos, entre los que nos contamos, Jaime y yo, estuvimos trabajando. Entonces eso sí que es inaceptable. O sea, otra cosa distinta es que alguien diga, mira, se equivocaron, usted estuvo mal, señor Baza, o estuvo bien, o lo que sea, o la participación funcionó o no funcionó. Pero tal como hizo el recorrido Jaime, o sea, la releva como un intento frustrado, pero no el primer intento frustrado, en primer lugar. Y en segundo lugar, es un intento genuino, masivo, etc. Entonces, lo primero, bueno, llega a tal punto esto, de que el sitio convención.cl, chileconvención.cl, que alojaba toda la documentación de todas las actas. La convención fue uno de los actos de transparencia más absolutos que yo he visto como proceso institucional. Una especie de prurito por la transparencia, que por supuesto eso dio mucho flanco, porque después se podía criticar que un señor había hecho algo inadecuado, o una señora, ¿no? Y eso parecía, en este mundo que reflexionó Adela, en este mundo del espectáculo, eso a veces queda más porque da risa, porque da rabia, porque, bueno, es como ver el Congreso, ¿no? O sea, lo que pasa es que nadie mira las sesiones del Congreso, pero ahí están y por algo tienen el desprestigio que tienen. O sea, tampoco es exclusivo que hayan habido cosas así, pero lo que quiero decir, hubo mucha transparencia en su momento y esa información completa no está hoy día disponible para la ciudadanía en el internet, que es donde consultamos. A mí me han preguntado profesores de fuera, bueno, quiero trabajar el tema, trabaja en temas específicos, quiero ver qué se discutió, cómo se discutió. No está. Y entre eso no está el proceso participativo. Entonces, el resultado es una cosa, pero no puede, lo que a mí me angustia es que se borre un proceso que involucró, yo estimo, por lo menos, en el momento de la convención me refiero, no antes, pero en el momento de la convención por lo menos 1,5 millones de personas. O sea, nunca ha habido un proceso institucional de esa envergadura, con ese nivel de, hablando de la Constitución, o sea, una cosa que le interesa a algunos abogados. O sea, entonces por esas razones que el libro tiene tantas tablas. Si lo tuviésemos disponible, no sería necesario traer todas esas tablas. Y en el fondo hay una parte que es como una forma de informe, o sea, un informe que no se entregó a la convención, pero ese informe no se publicó, es un informe con 35 anexos, eso es lo que es el informe. Bueno, acá traté de hacer un capítulo largo y tedioso, que cuántas audiencias, que en qué comisiones la audiencia, que cuántas, en fin, ¿no? ¿Qué temas, cuántos cabildos se hicieron en el primer momento y después, etcétera? Bueno,
Pero eso, tedioso o no, por lo menos ahí está en el libro. Yo he estado conversando con la gente de la Biblioteca del Congreso, que sí tienen un sitio. Esto institucionalmente pasó a manos del Archivo Nacional, así está establecido. Bueno, yo creo que hay una presión que falta, Jaime, y te lo digo a ti porque creo que, digamos, porque tuviste que ir con la convención desapareció, terminó, digamos, por lo tanto no compromete a nadie, pero el Archivo Nacional debiera tener un sitio accesible a todo el mundo con ese material, porque es mínimo consistencia con lo que el proceso fue. Contrastemos eso con lo que pasa con el Consejo Constitucional, que como lo hizo la Universidad de Chile y la Católica, y lo hicieron con una cantidad que yo calculo unas 10 veces más recursos en términos de personas y en términos de recursos financieros, bueno, entren y van a encontrar todo como corresponde, así tiene que ser. Pero resulta que tenemos eso solo para ese proceso, que fue una cantidad de gente, la quinta parte, o menos. No es culpa del Consejo tampoco, si así era la situación, pero quiero decir, un trabajo muy bien hecho en términos de participación, pero ya en un contexto que no daba para más. Y bueno, yo digo, precisamente comparto plenamente esto de que las derrotas existen, hay que asumirlas, pero no son definitivas. Por lo tanto, es indispensable que la sociedad chilena pueda, en su momento, cuando corresponda, o hoy día, a partir de su necesidad de revisar las cosas que pasaron, pueda consultarlo. La Biblioteca del Congreso Nacional sí, digamos, señaló de que los informes de participación los iba a publicar, los iba a poner en su sitio, que existe un sitio con bastante información, pero no es el encargado institucional de hacerlo, y hasta ahora no lo han hecho. Han tenido dificultades prácticas en hacerlo, pero están disponibles para hacerlo. Bueno, ese es el primer motivo, documentar. Y el segundo es obviamente comprender. Porque para mí, digamos, en la parte subjetiva de cuando las cosas no resultan y el esfuerzo que se puso, o sea, cientos, miles de personas que estuvieron ahí haciendo ese esfuerzo, y miles y decenas y cientos de miles de personas que impulsaron algo y creyeron que podía ser, a través desde antes del 2019 incluso. Entonces hay que comprender qué fue lo que no funcionó. O sea, si el razonamiento es, la convención efectivamente recogió el proceso, yo creo que sí lo recogió. En gran medida, muchos pensaban que no lo iba a poder hacer, porque el estallido era otra cosa, porque habían reglas, porque se habían diseñado mecanismos para manejar eso. Bueno, eso desbordó y se creó un espacio. Pero no tuvimos la capacidad de llegar a puerto. Y entonces es indispensable reflexionar sobre eso, y yo eso lo hago en relación al aspecto de la participación. Hay muchas otras explicaciones políticas de los actores, y Jaime Baza tiene que publicar su libro. Obviamente que sí. O sea, lo digo en serio. O sea, creo que yo le debo decir que este libro yo lo mandé a 2 editoriales previamente. Ni siquiera me contestaron. O sea, ni siquiera me dijeron nada. Hice esfuerzos de contactos para llegar, no solamente se los mandé. Y finalmente como ha sido su tradición, simplemente hizo lo que hace con todo, revisó, mandó a los pares a revisar y después dijo, vamos, pues listo. O sea, eso fue sabiendo perfectamente que no era el texto del momento, obviamente que sí. Y afortunadamente eso permitió sacarlo. Además ellos trabajaron muy bien sacándolo y publicándolo en el contexto de los 5 años del estallido y la revuelta, por lo que le dio un eco un poquito mayor. Bueno, y todo esto entonces para poder hacer posible que las transformaciones... bueno, es que el último elemento es que esas cosas que dieron surgimiento a la movilización de todo el decenio a partir del 2011 en adelante, que tiene antecedentes previos, pero que ahí es clarísimo, que se expresa luego en un estallido que no tendría por qué haberse producido si es que hubieran habido mejores respuestas, porque ese estallido tuvo muchos costos para muchas personas que participaron y para otros que fueron afectados, que sufrieron. Digamos, todos hubo un sufrimiento grande, como son esas explosiones sociales. Bueno, todo lo que vino ahí y lo que luego fue la convención, etcétera, todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años, mucha gente comprometida, no ha sido acogido hasta el momento. No hay ninguno de esos problemas que uno pueda decir, pucha, no logramos 60, pero hay 40 que ya están, ¿no?
O sea, no tenemos reforma de pensiones, no tenemos reforma de la salud, no tenemos, digamos, ¿para qué decir en participación? Estamos pegados en la 20.500 del 2011. O sea, digamos, los temas, el tema del agua, un tema importantísimo que surgió en la convención, etcétera, que surgió los temas ambientales, en fin. Y no me quiero pronunciar si, en este caso, decir que ese texto era lo solucionado o no, pero lo concreto es que después de todo ese esfuerzo tenemos una situación en la cual no está resuelto y por lo tanto sigue vigente, aunque hoy día solo hablemos de delincuencia y corrupción. Son temas importantísimos, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada de eso. Solo que o sea, eso es una agenda que se agrega a esta otra que ya existía, existe y sigue existiendo. O sea, no. Entonces, por eso es que es tan grave no verlo. Porque uno puede decir, no, que esta gente, si no me vengáis a hablar de la convención, hicieron todo. Perfecto, hicieron todo mal. ¿Y quién lo hizo bien? ¿Quién lo ha hecho bien? O sea, ¿cuál es la otra alternativa que funcionó? Pensemos en el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional fue elegido con voto obligatorio, al igual como el plebiscito de salida, a diferencia de la convención, que la eligió la mitad de los que iban a votar después, 43% de participación. Eso fue. El plebiscito inicial fue mayor, pero la elección no fue tanto, 43%. Padrón indígena, bajísima participación. Bueno, o sea, datos concretos. Y luego se tuvieron que enfrentar a una votación del 80 y tanto por ciento, que nunca lograron los representantes, en mi opinión, dimensionar realmente. Y era muy difícil que lo hicieran. O sea, a mí me eligieron, si esta asamblea me elige, es muy difícil que yo vaya a preguntarle después a los de afuera. O sea, este es mi grupo. Yo estoy hablando porque conversé con los convencionales. Sentían que se debían a los que nos habían elegido, lo cual es propio de la representación. Bueno, hay más que decir sobre eso. Pero bueno, el Consejo Constitucional, en cambio, entró con un texto prehecho. O sea, ya tenía la mitad del trabajo hecho, consensual. La comisión experta consensuó, la gambeta que tú dices ahí, la comisión experta consensuó de republicanos a comunistas. Recibió el texto. En la elección hubo un predominio sin digamos, contrapeso del Partido Republicano. Un partido. En la convención no dominaba ningún partido. Es decir, o sea, había una mayoría en un sentido de búsqueda, pero no había ningún partido, ninguna conducción. Es uno de los problemas, ¿no? Y luego, 6 meses después, no logran generar un texto que a esa misma gente que lo había elegido le haga sentido. Ahora, claro, yo no he leído ninguna columna, ningún análisis que diga, que compare las dos cosas y diga, oye, el Consejo en realidad las tenía todas y lo hizo peor. Porque esa es la verdad. Tenía todos los recursos, no tenía la prensa en contra. Todos decían, nadie andaba escarbando si alguien llegó mal vestido, no, nada. Todo bien, estábamos todos igual. Unos medio deprimidos, otros entusiasmados, otros indiferentes, pero lo concreto es eso. O sea, entonces, bueno, quiero decir, como no está resuelto, entonces hay que pensar cómo se hace mejor. Así de simple. ¿Sí? Hoy día, por supuesto, nadie va a pensar en esto, pero como el problema está ahí, hay que buscarle otra salida. Una de ellas, por ejemplo, la reforma de la ley de participación, obviamente. Eso es una línea perfectamente posible. Y para eso sirve la experiencia que se hizo. Entonces, al respecto, yo diría, primero, ¿cuál es la tesis del libro? La tesis del libro es que en esta relación entre participación y política, el problema lo estamos teniendo principalmente en la política, más que en la participación. O sea, si yo tengo que decir por qué fracasó, no fue por falta de participación, ni tampoco porque los representantes se llevaron la pelota para la casa y hicieron lo que quisieron, que es como el alegato clásico, ¿no es cierto? Que dicen, no, vienen para acá, se eligen y después ni se acuerdan, hacen lo que quieren, se arreglan entre ellos, etc. Toda esa crítica, ¿no? Acá no, acá, y eso el libro lo muestra con datos. O sea, hay un largo análisis de las iniciativas populares para ver cómo, a pesar de que no son iniciativas populares débiles. Las débiles son aquellas que llegan a los representantes y el representante si quiere las toma y si no quiere no. O sea, las tiene que tomar, las tiene que analizar, pero no está obligado a hacer mayormente nada con eso. Las fuertes que se hacen con los parlamentos es que
se presenta, y si el Parlamento no es capaz de presentar una propuesta que sea acogida por la coalición que presentó la iniciativa, se va a un referéndum. O sea, hay la posibilidad de tomar acuerdos, pero si no hay, esa es una iniciativa fuerte. Estas eran débiles. Aún así, siendo débiles, en comparación entre lo que hizo la Convención y lo que hizo el Consejo, lejos la Convención recogió un proceso además mucho más masivo. Por lo tanto, no ese es el problema. Entonces, ¿dónde está? No es por falta de participación. Y eso, digamos, yo hago un recorrido que empieza prácticamente en el 2011 para decir, la participación bajo distintas formas fue creciendo, y sin embargo la institucionalidad que tiene que... ¿Para qué una institucionalidad democrática? Bueno, para canalizar y darle forma y darle, digamos, camino y sentido y aglutinar aquellas cosas que están pasando en la sociedad. Eso, en vez de crecer, decreció. Primero porque el proceso constituyente intentado por la expresidenta Bachelet no fue ni siquiera discutido en el Parlamento, y luego fue archivado, porque la Convención no tuvo, y yo ahí sí me interesa el tema de los movimientos sociales, porque con lo que yo trabajo, pero además porque fueron los que dominaron la Convención, bueno, no tuvimos la capacidad de sacar adelante la tarea, sí de hacer una constitución en el tiempo, etcétera, etcétera, pero no de lograr el objetivo final, que era que eso le hiciera sentido a las personas en el país. Y el Consejo Constitucional tampoco. Entonces, y ahora tenemos, después de eso, porque eso, todo esto es muy rápido, ¿eh? O sea, el Consejo Constitucional, el plebiscito último, fue en diciembre del 23, ¿eh? O sea, no ha pasado ni un año, ¿no? Y ya estamos en un completamente en un post. O sea, ahora estamos en el problema del gobierno, en el problema de que volvimos a la corrupción. O sea, el caso Hermosilla es como volver al 2015, al caso Penta. Es como, yo me siento como en el día de la marmota. O sea, todos los días estamos de nuevo, pero el problema es que entre medio han pasado muchas cosas. Entonces, necesitamos respuestas y tenemos que construirlas. Bueno, la tesis es que entonces el problema principal que tenemos, ya hemos aprendido harto sobre participación. Creo incluso que lo que hizo la Secretaría de Participación durante el Consejo Constitucional, que seleccionó 4 de todos los mecanismos, seleccionó 4 nomás, no todos los otros. Y con eso hizo un trabajo muy sofisticado. Pero eso no se compadece con lo que la institucionalidad es capaz de hacer con eso. O sea, digamos, hoy día podemos hacer un trabajo, digamos, sabemos cómo se puede hacer, qué es lo que hay que hacer. Ese no es el problema. Incluso puede ser hasta un poco raro que haya, digamos, ese nivel de elaboración. Versus cuáles son las condiciones políticas para hacer que eso se transformara en... Ya, si la otra propuesta a lo mejor fue extrema, lo que sea, bueno, en otra, no importa. Eso no es el tema. O eso se discute en la poli, eso se discute entre todos. Y ahí es donde tenemos el problema fuerte. Y ese es algo que viene acompañando a Chile como un problema creciente desde hace por lo menos ya unos 15 años. Digamos. Entonces, viene de antes, porque está implícito en el desarrollo que tuvo la transición y el modelo de gobernabilidad que se instaló. Pero se hizo más agudo cuando la sociedad empezó a expresarse y a demandar esos cambios. El último informe del desarrollo humano dice: los cambios siguen siendo demandados por la sociedad, o sea, están ahí, están como... No es que se diga, no, mejor volvamos para atrás, no es eso, estamos ahí en un interregno. Bueno, entonces el texto propone, lo último que voy a decir, el texto propone explicaciones complejas, en el sentido de que incorporan diversos elementos. No propone que haya... El problema es el que yo les digo, hay una disociación creciente y hay una deslegitimación creciente de la institucionalidad, la movilización y toda la ola creciente del reflujo, y los problemas quedan todavía donde mismo. Bueno, eso requiere, para poder revertir, y ahí yo me centro más en los movimientos sociales, no doy tanta, digamos, no dialoga tanto con los partidos políticos, etc. Tiene consecuencias para eso, pero a mí me interesa lo que se puede hacer desde esa esfera intermedia de la sociedad. ¿Para qué? No para retomar la movilización necesariamente, sino que para poder convertir eso en incidencia política, ¿no?
Entonces, y ahí sí las reglas son importantes. O sea, ahí lamentablemente para que eso suceda, y por eso la política es importante, por eso es que hay un problema también ahí. No creo yo que los movimientos sociales son autónomos, pero si quieren convertir eso en nuevas políticas, etcétera, tienen que profundizar en su diálogo con las instancias institucionales. A diferencia de una tendencia que predomina de pronto más, que es como una cosa, bueno, ya que la institucionalidad no nos tira bola, entonces lo que tenemos que hacer es olvidar eso y trabajar autónomamente, porque la soberanía popular se va a expresar aquí y el resto del mundo no nos interesa. Entonces las explicaciones van por el lado de que, en primer lugar, en la propia revuelta está también presente este individualismo y neoliberalismo del que han hablado los comentaristas, que no es una manifestación exclusivamente, la revuelta no tuvo un sentido único. Yo en el libro relato algunas cosas que escribí durante ese mismo momento, en octubre, noviembre, unas estampas de lo que era, y uno las lee y dice, claro, aquí hay cosas que puede ver cómo esto era más diverso de lo que parecía. Después se coagula en una salida institucional, pero esa salida institucional que más o menos acoge las cosas, tiene una serie de problemas. Yo creo que el exceso de reglamento fue un problema, ¿eh? O sea, tú lo pusiste como un logro, pero ese reglamento de participación, que tenía 36 páginas y 90 artículos, o sea, regulaba todo, ¿no? Era perfecto, entre comillas. Digamos, yo desafié a mis colegas que trabajan en estos temas y dije, encuéntrenme algo ahí que ustedes dicen esto no debe ser. No, estaba todo. Pero el problema es que no, como dijo mi amigo Carlos Oxenio, que tiene que ver también con esta historia, cuando le conté todo esto me dice, como un cielo sin tierra. Claro, era como un cielo sin tierra. Si hubiéramos tenido 4 años con un ministerio detrás para poder hacerlo, yo creo que lo podíamos hacer, pero teníamos 4 meses. Un último comentario sobre eso, esto es para que lean el libro, ¿no? O sea, les tiro cosas para que ustedes después digan, se supone que ahí está la librería en el blanco que vino a vender los libros, así que para que digan, ¿qué dirá sobre esto? No, una cosa sobre los plebiscitos. Hubo una cosa que la convención aprobó en el reglamento, que eran los plebiscitos dirimentes, es decir, en el intermedio, que iban a ser en mayo, 27 de mayo creo, plebiscitos dirimentes que permitieran cosas que lograban los 2/3, pero que no lograban lograron los 3/5, pero no los 2/3, o sea, los 3/5, pero no los 2/3, es decir, que tenían mayoría, pero no tanto, se pudiesen plebiscitar en un día, todas esas cosas. En ese momento, la reacción del establishment político fue, por ningún motivo, eso significa que esta gente, que no sé quiénes son, pero esta gente nos va a arrasar, quieren además imponernos un texto que ni siquiera tiene el apoyo de los 2/3. Uno no puede saber qué hubiera pasado, pero lo lógica me dice que lo que hubiera pasado es que habrían habido alternativas que hubieran ido a plebiscito y hubieran podido medir cuál era la adhesión ciudadana a determinadas cosas. Supongamos que el tema del Congreso no era una cuestión. Perfectamente podrían haber actores que hubieran dicho, no demos los 2/3, vamos a plebiscito. Y en el plebiscito, a mí me tinca que eso hubiera sido votado. A lo mejor no. Y lo mismo con los otros temas así polémicos. Entonces eso evitaba la polarización final, que tengo que decir sí o no, y digo no por tantas razones, ¿no? Digo sí por muchas razones y digo no por otras muchas también, que algunas no tienen ni siquiera que ver con el texto. Ustedes bien lo saben eso. Hemos hablado de la iniciativa popular por la vivienda digna, está tratada en el texto, en fin. Bueno, son herramientas que fueron vistas como una amenaza y al contrario, podían haber sido una excelente contribución a ver, el texto hubiera tenido que hacerse cargo de que había cosas muy interesantes dentro de la sala y que a esa mayoría que tenía que votar no le parecían. Bueno, y por lo tanto esto es un aprendizaje que continúa. Ojalá tengamos el espacio político para que ese aprendizaje pueda verificarse en algunos de sus aspectos. Así que bueno, yo agradezco mucho los comentarios y espero que el libro les sea de interés y utilidad. Muchas gracias. Bueno,
Tenemos un espacio para si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta, por favor, siéntase libre. Caballero allá, no sé si con esto no alcanzo a llegar. Sí, Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Enríquez, yo trabajo en la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar, la cual está bastante interesada en estos aspectos. Primero, dar las gracias, porque yo creo que nosotros trabajamos por la memoria y la no repetición. Y uno de los factores fundamentales es tener algo empírico, como esos estudios, el cual nos ayuda a trabajar por eso. Yo siento que hay dos aspectos, la verdad es que me atrasé un poco porque yo pensé que era en otro lugar, que de repente nosotros hemos trabajado harto y hacemos capacitación en derechos humanos. Y una cosa que hablar de derechos humanos en este país significa un tilde político y muchas veces no lo tenemos incorporado como algo fundamental en nuestra vida. Y eso también tiene que ver con lo que usted planteó. Nosotros vivimos una dictadura, la cual estuvo bastantes años y no solamente nos incorporó un modelo económico, también un modelo psicológico. Y uno de los factores fundamentales fue el negacionismo. Y eso lo vemos en la calle. Nosotros trabajamos por la Constitución, con la primera, y nos dimos cuenta que la gente tenía argumentos bastante simples, pero eran importantes, como de repente el derecho, querían quitarle la casa, querían quitarle... Y de repente también hay muchos factores que vimos que la gente también se negacionaba o de alguna manera hacía como, podríamos hablar, un lapsus mental, en la cual se negaba a que pasaran ciertas situaciones. De hecho, nosotros dimos contacto en la comisión con una institución que se llama PRICE, no sé si la mayoría lo ubica. Y fíjate que esa gente, nosotros estamos haciendo en este momento un estudio para hacer un libro, y esa gente no quiere cosa económica, quiere que la gente valide su trabajo en el tiempo y lo que ellos sufrieron. Nosotros en Viña hicimos unas placas recordando un poco lo que tenía que ver con la memoria y la no repetición, y de repente había lugares donde, en especial en La Habana, era un lugar de tortura, y en este momento hay un edificio, y no los dejaban colocar la placa, haciendo un recuadro para que la gente tuviera noción de lo que pasó en este país y no repetirla. Y ahí uno se da cuenta que la gente también le es más fácil no recordar cosas que empezar como a participar. De hecho, en este momento uno cuando va a reuniones sociales o participativas se encuentra con la misma gente. De hecho, hasta los conocemos casi todos, participamos, ya saben tu nombre, pero la gente que tiene que participar, como usted habla de las bases, cuesta motivarlas. ¿Por qué? Porque en este negacionismo, y hay un trabajo bastante especial de la derecha, todos los líderes que de alguna manera tienen una influencia social como líder son invalidados. Si se dan cuenta, actualmente la televisión ha apuntado mucho. De hecho, supimos extraoficialmente que se contrató una empresa española para todo lo que era la publicidad del primer plebiscito. Entonces no fue porque sí, hubo un marketing estratégico. Entonces yo voy a la pregunta de cómo hacer para motivar, que yo creo que ya sé que la gente participe, yo sé que está participando, pero necesitamos esa gente que haga un voto a conciencia, que se preocupe por quién vota. No que la gente vea un cartel y muchas veces ahora vota por la persona, no por su trayectoria política, y para mí eso nos preocupa. Y también que el derecho humano sea algo que esté incorporado. De hecho, nosotros hemos tratado de hacer capacitaciones y las estamos haciendo online, pero no teníamos el quórum que queríamos tener. Ojalá tuviéramos de escoger gente, pero de repente nos faltan, es decir, la cantidad que deberíamos hacer. Por lo tanto, yo creo que la clave es sitiar a los derechos humanos en el lugar que le corresponde. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Hay algo otro, antes de darle la palabra a nuestros panelistas? ¿Algún otro comentario, consulta? Yo creo que alcanza. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Verónica González.
y bueno, participé activamente en la primera constitución, siendo un movimiento social, movimiento biocéntrico, que surgió, ¿no es cierto?, justamente para poner nuevos temas y nuevos planteamientos. Y realmente se trabajó y hubo mucha participación, y realmente hasta el día anterior del 4 de septiembre yo aposté que ganábamos. Entonces, cuando llega la derrota, digamos, yo me pregunté a mí misma, ¿dónde estaba yo que no vi esto? O sea, no lo vi, o sea, realmente yo pensaba que ganaba. Entonces también quiero hacer la reflexión cómo también quienes estábamos en este proceso estábamos tan metidos y veíamos que era tan maravilloso lo que estaba pasando, con tantas dificultades, y que así todos íbamos a poder llegar a los 9 meses haciendo lo que sabía que hacer y con tanta participación, que yo creo que fuimos un poco ingenuos, un poco de ver, porque se estaba orquestando desde antes, ¿no?, para que esto fracasara. Y por otro lado, como solitario, por ahí decían como sin conducción, ¿no?, o sea, como sin ver hacia dónde iba esto, ¿no? Y yo quiero representar en mí, en mucha gente con quien he conversado, que sentimos que retrocedimos 30 años, ¿ya? Y en ese retroceso de 30 años, yo tampoco me siento como con la fuerza para seguir haciendo qué. Entonces, en esa es como un poco, ¿qué esperanza pueden dar desde esta situación en que estamos a los que quedamos derrotados, ¿sí?, derrotados, y viendo cómo entre mis mismos pares, cuando yo planteé sobre justamente el tema de derechos humanos, el otro día me dicen, ya, déjate de ser nostálgica. Entonces, eso ya, sí, soy nostálgica. Entonces, ¿qué esperanza hay para los nostálgicos? Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé, Jaime, Adela, Gonzalo, ¿quieren alguna reacción? Mira, yo creo que una cosa, dos cosas quiero decir. Una es que obviamente había, digamos, el libro propone distintas explicaciones para lo que sucedió finalmente. Una ya la mencioné, que es el tema del universo electoral diferenciado. O sea, si tú sientes que todos estamos en esto y todos es la mitad de las personas, bueno, que esa fue la realidad, o sea, numéricamente. Y esas personas que se incorporaron a votar en razón del voto obligatorio, muy probablemente, bueno, claramente no se habían sentido convocadas a elegir convencional, no se habían sentido convocadas a votar en el plebiscito inicial, que para nosotros era tan importante, y ahí demostramos de que, en fin, que estábamos todos de acuerdo. Sí, claro, efectivamente había un acuerdo muy grande, pero esas personas no se sintieron como, por distintas razones, a hacerse parte de ese proceso. Tengo que decidir, ¿esto está bien o está mal? No, se quedaron en la casa. Y muy probablemente tampoco participaron de las movilizaciones del 2011 en adelante. Es lo más probable, no hay evidencia, pero es lo más probable. Y al contrario, pueden haber dado susto, pueden haber encontrado que la cuestión no se sabe para dónde va, etc. En fin, solo quiero remarcar de que ese es un foco de atención. Nunca debió el voto haber dejado de ser obligatorio. Esa era la tradición chilena. A nadie tampoco lo andaban persiguiendo por no votar, pero era obligatorio, era un deber, era algo. Hay muchas maneras que no se necesita, digamos, estar metiendo a gente a la cárcel para que lo hagan. Bueno, nunca debió ser. Ahora, la elección del domingo, del sábado y domingo, a mí me parece que muestra que empieza a funcionar el voto voluntario como tiene que ser. O sea, los resultados puede que a uno no le gusten, pero hay una cantidad de posibilidades y las personas van y lo hacen. O sea, ya se bajó la multa a una cifra más razonable, ya ese no es el énfasis, sino que ahora hay como, y lo mismo se ve con la cantidad de votación nula. O sea, sigue habiendo una idea de que a través de esos mecanismos es posible hacer algo, cosa que no sucedió en los plebiscitos anteriores, que fueron mucho más emocionales, mucho más de rechazo
al primer proceso, al segundo proceso, etc. O sea, donde cualquier argumento podía servir para decir, no, ya me obligaron a votar, así que voy a votar rechazo. ¿Entiendes? O sea, es como que vengo obligado. Yo creo que es un factor para mí me hace pensar en, ¿y dónde veo el problema? Lo veo en la oferta política. O sea, porque la oferta es decir, los candidatos que no se identifican, donde cosas que no debieran ser motivo de disputa y como los derechos humanos empiezan a hacerlo, o sea, hay otros problemas. Pero no tanto, de nuevo pienso, no tanto en la participación. Pero yendo a lo que hacemos, al esfuerzo que hicimos, los signos de que las cosas no iban bien, en realidad es que, claro, o sea, ¿cuándo empezó a ocurrir eso? Hubo un primer signo en la propia elección de convencionales, ya les dije, bajó en 1 millón de votos respecto del plebiscito anterior. O sea, 1 millón de personas se restó en ese momento. Porque votar es más difícil que marcar sí o no. Es básicamente eso. Hay que elegir quién es Jaime Baza, quién es, en fin. Ya. Eso es la primera. El padrón indígena, yo lo dije al pasar, que fue muy mal resuelto institucionalmente. Eso fue lo último que se hizo, no se hizo bien, etc. Pero aún así, la votación con la que llegaron los escaños indígenas fue muy baja. O sea, seguían teniendo el mismo poder porque eran 17 que tenían derecho a estar ahí. Una innovación absoluta en la institucionalidad chilena. Y eso representa más o menos en proporción la población indígena. Así que esto estaba bien. Lo que no estaba bien es que esas personas fueron electas con un porcentaje muy bajo de sus adherentes, de sus votantes. Y eso, pero cuando uno está sentado en la silla ya tiene el poder que tiene y por lo tanto siguieron teniendo influencia. Después se hizo una consulta indígena. La consulta indígena fue, y lean el libro. O sea, fue muy, yo no toco en profundidad eso, pero fue muy débil. Participaron 7.000 personas, o sea, nada. Entonces, es tan raro que después se haya llegado a una situación en la que en los territorios indígenas la convención no tenía adhesión. Durante el primer periodo, hasta enero, hasta que duró la primera directiva, donde estuvo Elisa Loncón con Jaime Baza, las encuestas mostraban adhesión. O sea, no es que eso no significa que la gente fuera a votar a favor de la propuesta, porque eso todavía no había propuesta. Pero hasta ese momento, las iniciativas populares fueron justo en el mes de enero, o sea, en ese diciembre-enero, ahí participó 1 millón de personas. O sea, 1 millón de personas en una cosa que nadie sabía lo que era. Nunca se había hecho eso, una iniciativa popular. ¿Qué es lo que es? Pero se presentaron miles, hubo 78 que alcanzaron la adhesión. O sea, en ese momento no había esa situación de... ¿Cuándo se empieza a producir el quiebre? El quiebre se empieza a producir cuando se empieza a hacer la discusión de las normas. Los convencionales se dan cuenta que tienen una tarea gigantesca por encima, y aquí quizás Jaime puede aportar más elementos. Se encierran, suspenden las semanas territoriales, se alejan, y el diseño de participación era muy abigarrado, tenía muchas cosas, pero estaba pensado fundamentalmente para el periodo previo. No había un mecanismo, y nosotros quizás ahí como comisión y como secretaría, etcétera, insistimos en que tenía que haber un mecanismo durante la discusión de las normas. O sea, ¿cómo iba a ser que...? Pero eso no fuimos capaces de reducirlo. No tuvieron los recursos, no se aprobaron los presupuestos, no estaba la plataforma para poder hacer eso. Y por lo tanto, y tenía un ritmo frenético, era muy difícil, digamos, acompasar las dos cosas. De nuevo, teníamos una linda idea, pero no teníamos los instrumentos para poder hacer la realidad. Y las encuestas empezaron a mostrar a partir de febrero, marzo, que el rechazo era más alto. Entonces, el problema también es que todos digamos, funcionamos a lo mejor con menos antenas de las necesarias, y claro, la gente decía, no, pero es que las encuestas, o sea, tú descalificas al mensajero. ¿Ah? No me traigas esa noticia, tráigame otra, que me guste más. ¿Ah? Bueno, pero así fue nomás, era así. Y a esa altura probablemente... hay otras cosas más, pero esas me parece que muestran de ¿cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es que también el infierno está en los detalles, como dice mi colega Yanina Huel. O sea, en la participación no es cosa de decir, no, hagamos un plebiscito para todo. No, es que el problema es que hay que saber cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a informar,
¿Cómo vamos a manejar los resultados? O sea, tenemos que pensar. Y eso yo creo que sí lo sabemos ahora. Y por lo tanto yo digo, hay esperanza en ese sentido. Las condiciones políticas no son tan buenas, no son buenas, ¿no? Claramente no es que no sean tan buenas. Ojalá que el martes en Estados Unidos las cosas no se descarrilen definitivamente. Porque también estamos en un escenario mayor. O sea, esto no es... O sea, tenemos como vecino Argentina y esa política, así que... O sea, quiero decir, también para que miremos, estas cosas son así, creímos que teníamos cosas muy ya claras, pero la memoria y así como todos los temas son objeto de disputa. Y aquí hay seguramente, o uno dice por los resultados que hay, probablemente la derecha volverá, que se planteen en serio la tarea de gobernar. O sea que, digamos que respondan efectivamente las cosas que están planteadas. Ese es el verdadero punto, y eso es válido, por supuesto, para las otras fuerzas también, aunque pierdan el gobierno. O sea, es como, bueno, entonces ¿cómo se reconstruye? Y creo que la situación de nuestra generación es compleja, porque uno dice ya no me va a tocar, ¿no? En ese sentido, claro, pues sí, es verdad. Entonces, es distinto, pero para los Jaimes Bazas y para todas las estudiantes, etcétera, el asunto sigue. O sea, esto tiene, digamos, tiene un acumulado que tiene momentos en los cuales se puede poner en juego. Esa es mi visión. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Por qué usted, disculpe, mi nombre es Stephanie, por qué usted dice que a lo mejor la derecha quedaría como gobernante más adelante? No, Por la publicidad que se le está dando, como discúlpeme mi ignorancia, la manera de expresarme. Como la publicidad que le están haciendo, como la importancia que le están dando a ciertos alcaldes de la derecha, diputados, ¿por eso o es porque hay algo más allá que usted lo ve como más de acuerdo a sus conocimientos? Sí. Porque de verdad yo estoy recién aprendiendo, me estoy informando más, estoy leyendo más y eso. Súper. No, Stephanie, lo digo, no es el motivo, por supuesto, quizás no debía haberlo dicho, pero sí, porque introduce otras cosas, pero es simplemente mirando los resultados, los números, digamos. Hay un año más, hay elecciones y normalmente quien gana la elección inmediatamente anterior y este tipo de elecciones tiende a, digamos, se ha impuesto luego en la contienda siguiente. Entonces digo, es una probabilidad, ¿no? Estas cosas pueden cambiar, no es definitivo ni nada, aquí las cosas cambian de un día para otro, pero quiero decir, mirando eso, o sea, es una probabilidad. Es que claro, yo como por ejemplo lo veo también así, porque como que celebra la encuesta, ellos siempre, no sé si lo harán como con su, ¿qué? Porque la gente lamentablemente, algunas personas son muy vulnerables en la televisión, o sea, manejan su vida a través de la televisión, no se informan, no leen, tienen su memoria también, olvidaron su pasado, pero como el señor estaba comentando, que prefieren olvidar la historia chilena y dejarse guiar como por las cosas nuevas. Prefieren ver, en vez de leer, prefieren ver TikTok, en vez de informarse, ¿me entiendes? En vez de leer. Entonces, pienso también, yo veo que a lo mejor, claro, la gente se deja guiar, ellos celebran sus triunfos para dejarse, y la gente se deja guiar por eso, esto es lo que está de moda, entonces votemos por esto. No sé, lamentablemente, no sé, yo lo veo un poco así. Puede ser esa una razón, pero digamos, la derecha ha tenido dos gobiernos en el último decenio, qué sé yo, desde 2010, luego 2014. Entonces es una probabilidad, o sea, hay que pensarlo en ese sentido. O sea, no es para darlo por un hecho, sino sí, pero las cosas pueden cambiar. Pregúntale a Marcela Cubillo cómo cambió. Que eso es lo otro que... Buen ejemplo. No, solo reflexiones a propósito de también cuando se presentaba, ¿no?, esto de que, claro, estamos en un mundo mucho más global, ¿no?, y a veces también, y justamente en parte del texto escrito, yo hacía una mención a las mentalidades, y yo tengo la impresión que en todo caso eso tenemos que como trabajar más, y eso también es un esfuerzo no solo colectivo, sino individual, ¿no?,
esta mentalidad a veces muy excepcional, ¿no? Cuando nos sentimos que todo lo nuestro es demasiado excepcional, ¿no? Había una afirmación en su momento por la convención también que lo que íbamos a construir iba a ser lo mejor del mundo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que tener ojo, hay que criticarlo, uno puede dejarse llevar por ese impulso, pero no, o sea, también hay condiciones materiales objetivas de cómo va circulando el mundo. No por eso tenemos que repetir, ¿cierto?, lo de Milei, pero siempre tener esa posibilidad de mirar nuestra localidad vinculada. Y producto de eso, a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande, justamente porque el texto eso nos pone como un aprendizaje. Nosotros tenemos que también superar la forma y esta mentalidad tan arraigada, ¿no?, de o es consenso o es disenso. Pero, por ejemplo, no tenemos una capacidad como sociedad de tener pensamiento contencioso, porque en algunas cosas no importa que con Gonzalo nosotros no coincidamos. Lo que hay que pensar sí es qué cosas son sí principales y qué cosas son accesorias. En las accesorias podemos perfectamente tener planteamientos distintos. Y ahí yo tengo la impresión que sí, en una mirada así como en una lectura crítica y más estructural, se han invertido las cosas, ¿no?, por esta sociedad del espectáculo. Es decir, todo aquello que es secundario lo pasamos a principal. Y ahí los medios de comunicación, un poco a lo que decía Stephanie, juegan con uno, pero también uno en algún minuto, ¿no? Eso, todas esas cosas las ponía así yo en la parte de lo que son los movimientos sociales. Uno es muy sensible a eso, entonces se deja llevar también y confunde, ¿no? Hoy día yo diría estamos mucho más concentrados en lo secundario y no en lo principal. Entonces hay que recordar esas viejas teorías, pero muy sustantivas, que nos hacían pensar dónde está puesto el foco. Las condiciones materiales de existencia son todavía toda la deuda que tenemos. Y hay muchas cuestiones de orden identitario y expresivo que pueden, por supuesto, esperar un poco, ¿no? O hay cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. Entonces, a mí me parece que ahí también hay un foco en nuestra mentalidad. Y un poquito para, bueno, Laverito, con tanto cariño que te veo, bueno, a tantas personas que uno se encuentra. Bueno, algunos dicen que hay dos tipos de nostalgia, ¿no? La nostalgia que inmoviliza y que en realidad termina siendo depresión, pero está esa nostalgia que el otro día con Gloria, con quien compartimos un curso, y a propósito de la presentación del libro de Gonzalo, decíamos, o sea, encontrarse, hay tiempos que para los viejos, ¿no?, para una profesora senior como yo, fueron difíciles, pero aún en esos tiempos difíciles uno encontró reservas de sentido enormes que te acompañan hasta hoy, ¿no? Cuando recordaba justamente en esta manera, ¿no?, que a todas las vidas nuestras han habido giros y sin embargo, y por eso que hacía unas palabras para Jorge, ahí está organizando, promoviendo, insistiendo, siendo un resistente a no quedarse en esa nostalgia depresiva. Entonces, a mí me parece que cuando nos encontramos, todos de una cierta época, no es solo para pensar, ¿cierto? Y también como muy orgullosos de pensar que eso sí fue lo mejor. No, es simplemente por la alegría que nos da y por saber que seguimos en los desafíos y que en alguna parte no bajamos los brazos. Entonces, me gusta esa nostalgia, nos encontramos, vemos los rostros y sin embargo estamos pensando en proyectos. Eso se me ocurre, y lo digo con mucha convicción, por lo demás. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo último que se ha señalado. Yo creo que fuimos muy ingenuos, eso es verdad. Pero fuimos muy ingenuos, entre otras razones, porque llevamos mucho tiempo esperando, no solo 30 años, sino que mucho tiempo esperando, sino porque además había buenas razones para pensar que la historia estaba un poco de nuestro lado. Habíamos tenido triunfos importantes,
en el plebiscito de octubre, ¿verdad?, del 2020, en las elecciones del 2021, pero claro, con los matices que también señala Gonzalo, que en su momento tampoco fuimos capaces de ver suficientemente bien. Yo creo que uno de los principales efectos que ha generado esta lecera de ir del voto obligatorio al voluntario al obligatorio de vuelta es que medio nos conformamos con la idea de que había un sector de la población despolitizado. Y yo creo que eso fue un error profundo. Ese sector no está despolitizado, ese sector responde a un modo de subjetivación política distinto de aquel que participa de los ciclos electorales y que confía en la representación o incluso que confía en la participación, que es una forma de subjetivación neoliberal. Y ese sujeto está sumamente politizado. Lo que pasa es que responde a otra forma, su posición en las estructuras de poder, su participación en las redes de poder es otra. Y claro, eso genera, por un lado, esta idea de que hay apatía y despolitización. Entonces a esta gente no hay que considerarla porque no les importa lo político, en circunstancias que sí les importa, pero de otra forma, de otra manera. Y generó también una disonancia muy difícil que nosotros no fuimos capaces de procesar en la convención, a pesar de que muchas veces se conversó explícitamente en ciertas bancadas, y es que la convención recibió un mandato de determinado sujeto político y el resultado de ese mandato fue evaluado por otro sujeto político distinto. Yo siempre lo digo medio sacándome el pillo, pero lo digo en serio, nosotros hicimos aquello para lo que nos eligieron. Hicimos aquello para lo que nos eligieron. Lo que pasa es que el resultado de eso que hicimos fue evaluado por otro electorado. Y eso es un error nuestro. Eso nosotros deberíamos haberlo sabido desde el principio y deberíamos haberlo procesado de una manera tal de que fuéramos capaces de producir un texto que no solamente respondiera al mandato que recibimos, sino que además respondiera a las expectativas del 100% de la población. Ahora, dicho eso, que es algo que yo efectivamente creo, también hay que ser un poco realistas en términos de que nueva constitución significa no solamente un nuevo texto, nueva constitución significa una estructura de poder social diferente. Ya. Yo estoy convencidísimo de que nada de lo que hubiera escrito en la Convención Constitucional habría contado con el apoyo de la oligarquía. Nada. Y por lo tanto, no habríamos tenido a ese sector de la población, que es minoritario, pero es el sector que más poder tiene, no habríamos tenido nunca a ese sector de la población apoyando un texto constitucional emergido de una revuelta que tuvo el orden político contra las cuerdas, redactado por una convención paritaria y con representantes de los pueblos indígenas. Y con una diversidad de clase que nunca antes habíamos visto en ningún órgano de representación popular en la historia de Chile. Entonces, podríamos haber redactado la Constitución del 80 y ese sector no la habría aprobado. Nunca. Pues significaba decirles a ellos, muchas gracias, váyanse para la casa. Nos toca a nosotros. Entonces, no es solo una cuestión de texto. No es solo una cuestión de texto, es una cuestión de poder. Nosotros somos más que nosotros. No tenemos armas, no tenemos tanque, no tenemos dinero. Ellos sí. Entonces yo estoy convencido, esta no es solo una cuestión de un texto maximalista o identitario que no le hizo sentido a la gente. La oligarquía desde muy temprano supo que en ese vacío de poder hegemónico que se ha generado en el último tiempo, ellos tenían mucho que perder y no estuvieron dispuestos nunca a soltar nada. Ni el agua, ni las pensiones, ni la educación, nunca. Hay cosas que no puedo decir públicamente, pero entre el 18 de octubre y la declaración de la pandemia, en marzo, participé de varias reuniones privadas con el gobierno de la época y con representantes de ese poder. Y en una reunión me amenazaron directamente con un golpe de Estado. Me dijeron, Jaime, tú tienes que entender una cosa. El dinero que está comprometido en la AFP es más dinero
que el que estaba comprometido en la gran minería del cobre en 1973. Así que tengan cuidado con lo que van a hacer. Me lo dijeron en mi cara. Entonces, claro, ¿qué tipo de trabajo podría haber realizado la Convención Constitucional? O sea, y por eso, mientras tú preguntabas, Verónica, yo pensaba, claro, todos sabemos del efecto rebote que generan los cambios contraculturales. Y pensaba en esta permanente discusión de la izquierda entre reforma y revolución. La vía reformista en Chile está agotada. Llevamos 36 años de reforma, desde el 89, 35 años de reforma. Está agotada, esa vía no da más. Porque el sujeto que empuja las reformas es el mismo sujeto que se privilegia del orden social vigente. No hay forma. Pero tampoco están las condiciones materiales para una revolución. Y no estoy pensando en el asalto al Palacio de Gobierno con asadones y tridentes en las calles. Estoy pensando en una reforma estructural profunda. ¿Por qué no están esas condiciones? Porque la subjetivación política de la gran mayoría de la población es neoliberal. Es neoliberal. Y nosotras estamos empujando efectivamente cambios que son contraculturales, que son minoritarios, que son democráticos, en clave de derechos humanos, ¿verdad? Etcétera, es verdad, pero que son minorías. Son minorías de la población, por los modos de subjetivación a los cuales esa población hoy día representa, y son minorías frente a la mega concentración del poder y la riqueza que hoy día favorece a la oligarquía de una forma que no tiene parangón en América Latina. No estamos en Uruguay, no estamos en Perú ni siquiera. Entonces, bueno, no sé. Ahora, con esto cierro, perdón. Hemos tenido derrotas más duras en los últimos 200 años. Yo estoy de acuerdo con esa nostalgia movilizadora. Hemos tenido derrotas más duras y nos hemos levantado de derrotas más duras que esta. Y nos vamos a volver a levantar. Gracias, Jaime. Bueno, con esto ya terminamos y queremos agradecer, creo que nos han motivado mucho a leer el libro y muchos elementos que nos van a hacer reflexionar. Así que bueno, muchas gracias a nuestro panelista Gonzalo y a ustedes por estar acá. Los invitamos acá a un pequeño refrigerio, diría yo, ¿no? Así que... Bueno, el libro de Gonzalo yo creo que constituye un aporte muy importante para recuperar el trabajo que se hizo en la Convención Constitucional, sobre todo desde la perspectiva de los mecanismos de participación popular y ciudadana. Fue una experiencia única en la historia de Chile que logró movilizar a cientos de miles de personas en distintos mecanismos de participación ciudadana y el libro lo documenta de una manera muy fiel y muy fidedigna lo que fue esa experiencia. En lo personal creo que es muy importante, por lo demás, que para la historia y para la memoria política chilena este tipo de experiencias puedan ser rescatadas y subsistan a este ejercicio que hemos visto, ¿verdad?, desde el 4 de septiembre en adelante, que ha estado destinado a olvidar la experiencia política de la revuelta y de la convención y a instalar una interpretación que solo se sostiene desde la violencia que han sostenido ciertos sectores más bien reaccionarios, ¿verdad?, y conservadores. Bueno, de manera muy breve, y me pareció tan interesante que existiera justamente un grupo de jóvenes, no porque el resto de las personas no lo fuera, pero justamente porque pienso yo, y eso tiene que ver mucho con el primer punto que desarrollé, con el trabajo de memoria, y la memoria siempre va a ser inter y transgeneracional, es decir, que nosotros tenemos nuestros aprendizajes y también nuestros errores, eso sí, como generación, más que como individuo, tener un espacio para poder compartirlo, y así las nuevas generaciones pueden también meditar, pensar, mirar el país con otros ojos, y por supuesto ellos también les va a tocar algunas tareas como nueva generación. O sea, es un sentido, yo le veo un sentido ético y político, ¿no? Si queremos que nuestro país, nuestra sociedad y el mundo en general viva de una mejor manera, evidentemente que tenemos que conectarnos entre todas las personas, entre todos los individuos de una sociedad. El libro Por un Chile Diferente recoge una experiencia muy rica
muy variada de participación popular a lo largo de un proceso que no empieza con los intentos constitucionales nomás, sino que se inicia con la movilización popular. Y entonces es un proceso que nos compromete a todos y que hasta ahora no ha tenido resolución. No solamente no tiene resolución constitucional, sino que tampoco en las demandas que están detrás de por qué se hicieron intentos constitucionales. Entonces, lo que está, una vez que está recogido eso, documentado, y porque hoy día no está en discusión y no está disponible, el libro quiere estimular esa discusión. Y por eso se escribió por una parte, pero por otro lado se está intentando distribuirlo y debatirlo en la mayor cantidad de espacios posibles. Esta presentación aquí en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, fue auspiciada por la Corporación de Innovación y Ciudadanía, y es la primera de un ciclo que va a incluir Castro, Punta Arenas, Temuco, Concepción probablemente, y otros lugares que vayan saliendo. Aquí la idea de que esta es una conversación, así como los intentos constitucionales y la participación, por supuesto, que nos involucra a todas y a todos. Y por lo tanto no es una discusión estrictamente académica, es política, es social, es también académica y es de aprendizaje para que las cosas que no han resultado resulten mejor en el futuro. Estamos hablando de esta relación, que ocurre a todo nivel, en la comprensión, estamos hablando de esta relación.